Acompaña en nuestros estudios de ATV el abogado Elvin Rolando Peralta Alemán, con quien tendremos una extensa conversación sobre estos acontecimientos que se están registrando en el territorio nacional, precisamente con los últimos requerimientos fiscales y el accionar del Ministerio Público. Abogado, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido siempre. A usted por invitarnos, Carlos. También para mí es un placer compartir algunos criterios con su persona y en este programa. Ok. Abogado, partamos desde el principio. En el Congreso Nacional, expliquémonos el nombramiento de esta comisión permanente del Congreso. Se hizo dentro del marco legal, está bien sustentado jurídicamente el nombramiento de esta comisión permanente del Congreso. Bueno, vamos a decir inicialmente que aquí podemos encontrar criterios encontrados y criterios que nos pueden llegar a formar una pequeña convicción, pero con un poco de lectura de la Constitución de la República establecemos que hay un periodo legislativo, la legislatura que se le llama, que empieza desde el 25 de enero al 31 de octubre. Pues posteriormente a ello está establecido que queda una comisión permanente, que es la comisión como uno de los órganos del Congreso Nacional de la República, con la capacidad para realizar la convocatoria a las reuniones del Pleno del Congreso. Sin embargo, esta comisión también tiene sus propias atribuciones y considero, si su pregunta va orientada hacia ello, Carlos, que es una facultad privativa de la comisión del nombramiento de esos funcionarios que hoy están realizando su actividad en forma interina. Me refiero al fiscal general y al fiscal general adjunto. Estaba explicando incluso el presidente Luis Redondo recientemente en un Twitter que la comisión permanente tiene facultad para el nombramiento del fiscal general y fiscal general adjunto de manera interina, más no el nombramiento de un fiscal general y fiscal general adjunto de manera ya oficial, porque eso ya lo hace el Congreso con la venia de los 86 votos, o sea, la mayoría calificada. Entonces, por ahí deja entrever o deja claro cómo está el panorama. Muy bien, muy buena apreciación la suya, Carlos. Sin embargo, también hay situaciones que debemos de analizarla y no en forma aislada. El artículo 180 del Reglamento del Congreso Nacional de la República establece que las personas que no han sido nombradas, como lo era el fiscal, que tenía un plazo o un término constitucionalmente hablando de 5 años, ya había finalizado, ¿verdad? Y se por ende, bueno, fue reelecto. Bueno, si hablamos de la anterior, sí, más anteriormente, pues, y sin haber estado en la nómina, ¿verdad? Que eso fue un franco abuso. Ya hay un vicio de… Aquí sí, recordar pues hechos que puedan producir incluso en la sociedad alguna molestia, pues nos permite a nosotros decir que tenemos una libertad de pensamiento, un criterio. Sin embargo, como le decía, este artículo permite que estos funcionarios no abandonen su trabajo, pero contrario a eso, la necesidad de la existencia de un nuevo fiscal general adjunto y un fiscal general en propiedad, no se dio la oportunidad y por ende pues se estableció la posibilidad del nombramiento en forma interina. Creo que el día de hoy hizo una comparecencia pública el fiscal y él siempre manifiesta e indica: soy fiscal general interino. Y eso es categórico establecerlo. Puedo decirlo como una contrapropuesta a la sociedad. El fiscal anterior, que incluso era el fiscal general adjunto, no hubiese hecho lo que hasta este momento el Ministerio Público está obligado y devenido ante la sociedad a realizarlo. No lo hubiese hecho, no lo hubiese logrado. Entonces, concluya. No, entonces vemos que ha habido una participación activa de estas autoridades, no ha sido solamente un nombramiento que puede deducirse político, porque el órgano más político que tenemos es el Congreso Nacional de la República.
Y es una lástima, pues, que se esté dando lo que se está dando también a nivel de ese poder del Estado. Esta es una crisis que se pudo haber pensado, se pudo o se puede identificar como algo premeditado con el objetivo de lograr precisamente mover estas piezas que se están moviendo ahora. Haciendo un poco de historia, también no debemos de olvidar que este poder del Estado fue inicialmente el poder más débil. Cuando pues, algunas personas se reunieron fuera de la sede del Congreso Nacional para elegir la Junta Directiva. Y entonces desde ahí nació una división incluso dentro del partido de gobierno, dentro de los 50 diputados que son la parte mayoritaria, por decirlo así, no que obtienen la cantidad de votos que requiere el Congreso, pero los mayores diputados que existen. Entonces, al tener este tipo de situaciones, pues todo se ha venido desquebrajando, ha venido debilitándose en el orden de sus facultades como Congreso Nacional, que una de las atribuciones es crear, interpretar, derogar las leyes y entre otras todas esas facultades que pueden desarrollar. Sin embargo, también es penoso, y lo debo de decir como un miembro de la sociedad, que aún así estas personas que están comprometidas con la sociedad, que fueron electas por la ciudadanía, no estén laborando hace más de 4 meses y aún así sigan devengando su salario, ¿verdad? Bueno, eso es lamentable solamente en nuestro país. Entonces podemos decir que tenemos un ente del poder del Estado, como lo es el poder legislativo, que está debilitado, está fraccionado. Y pues, como un abogado más de la sociedad, estamos pensando que debe de solucionarse bajo lo que estamos haciendo nosotros, usted y yo, Carlos, una plática en la forma de expresar nuestros criterios. Y pues motivamos a los diputados, a nuestros diputados aquí en la ciudad, en el departamento y de toda la República que puedan lograr ese objetivo. Ahora, abogado, ahorita la situación en el país, como un análisis muy personal, muy particular, siento que la situación está color de hormiga. Nunca antes en la historia creo que se había visto una situación de esta naturaleza, una persecución al delito de esta naturaleza. ¿Tiene la facultad el actual Ministerio Público, aunque esté de forma interina, actuar de la manera que está actuando? Interesante, muy interesante y muy profunda su pregunta. Pensemos a contrario senso. ¿Por qué razón no la puede tener? Si desde el mismo punto de vista que la Comisión Permanente del Congreso Nacional tiene la atribución legislativa de nombrar este tipo de funcionarios, una vez en el cargo sería una negligencia de estos fiscales, de los dos nombrados, el general y el adjunto interinos, de no realizar esa actividad que es uno de los propósitos principales del Ministerio Público, la acción pública en beneficio de los intereses de la sociedad. Y más bien esto es de reconocerles su actividad como operadores de justicia. Si no hubiese sido así, yo consideraría que solamente fueron puestos en un cargo decorativo. Sí, porque hay algunos sectores, principalmente los juristas, que me parece que hay muchos juristas que en ese sentido no han podido conciliarlas. O no han podido explicarle bien a la población, pues, porque recientemente se estaba hablando de que el caso de David Chávez, por ejemplo, con el desfalco millonario al Instituto Nacional de Formación Profesional, ya era una cosa juzgada, cuando lo que hubo fue una resolución del Tribunal Superior de Cuentas, y el Tribunal Superior de Cuentas es un ente administrativo, o sea, no tiene facultades para decir este es culpable, este no es culpable, y que el mismo imputado no se haya sometido a un juicio ante el ente jurisdiccional, que es la Corte Suprema de Justicia, que determina si es culpable o no. Pues pareciera que estoy frente a otro colega.
cuando hace esa apreciación tan correcta, y yo también voy a expresar mi pequeño conocimiento y la experticia que he tenido. En ese sentido, considero que si el Ministerio Público no ejercita las acciones penales, prácticamente estaría en desobediencia de una de las actividades a realizarse, ¿verdad? Como el impulso de la acción penal pública por este tipo de delitos. Entonces, tenemos nosotros que los órganos jurisdiccionales, llámese tribunales, juzgados y tribunales diseminados en la República, tienen la capacidad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Entonces, son los órganos que por naturaleza y en atención a la Constitución, en el artículo 303, tienen la capacidad para hacer esto y demostrar efectivamente si el señor que usted menciona y ha indicado, que fue director del Infop, es responsable o no. No es en sede administrativa. Eso tendrán que alegarlo en su oportunidad, en su momento, los apoderados legales de este ciudadano, ¿verdad? Y que lógicamente, como todo proceso, que goce de las garantías y derechos de un debido proceso, la legítima defensa, ser oído y escuchado y vencido en el proceso. O sea, todas estas garantías se le van a permitir a esta persona y de esta forma demostrar verdaderamente ante los tribunales. Y ese principio también, según he estado escuchando y leyendo, ese principio de no volver a juzgar por actos que ya habían sido juzgados, no es aplicable en todo sentido, porque pudieron haber nacido otro tipo de acciones en concurso real, en concurso ideal, o por la demostración de actos en forma diferente, y puede hacer que el tribunal que hizo administrativamente esta resolución no abarcó en su totalidad. No creo que el Ministerio Público haya hecho una acción antojadiza y que sean en este momento los tribunales competentes que determinen si efectivamente esta persona es o no culpable. Y entender también, abogado, que esto va más allá. O sea, aquí estamos tratando de explicarle a la población en un idioma bastante entendible, sí, para no querer confundir, en el sentido de que si hubo un juez que cometió una o que dictó una resolución, una sentencia, a sabiendas de que habían cosas contrarias a la ley, este funcionario también puede ser juzgado y puede ser acusado de prevaricato si la investigación es muchísimo más amplia, ¿no? Sí. Que es por lo que yo creo que va este Ministerio Público. Eso es lo que yo puedo apreciar. Creo que por esta ruta, sí, que va más allá. Si encontremos una posición desde el análisis que usted hace, su pregunta, en el artículo 321 de la Constitución de la República, que lo conocemos todos los abogados como el principio de legalidad, que ningún funcionario tiene más atribuciones que la ley les otorga. Y todo aquel que realice actos fuera de la ley tiene tres tipos de responsabilidades: una responsabilidad civil, una responsabilidad penal y una responsabilidad administrativa. La civil, si por el hecho de la comisión de este funcionario causó un daño al Estado o a terceras personas, puede ser demandado para una indemnización de daños y perjuicios. Administrativa, pues si él es funcionario actual, se separa del cargo, se suspende, se le otorga un cambio de funciones, etcétera, etcétera, con igual rango. Y la penal es la que se está derivando en este caso de esos asuntos que van a ser los tribunales competentes los que determinarán finalmente si esta persona, si este ciudadano es o no responsable penalmente, ¿verdad? Entonces, todos tenemos esa atribución como funcionarios. Incluso también está el principio de cumplir y hacer cumplir la ley, que es lo que nos indica que cada funcionario, al tomar
cargos públicos deben de prestar una promesa de ley. Y ahí en esa promesa de ley hay un compromiso mucho más grande y generador de las responsabilidades que conlleva el manejar cantidad de dinero. Ahora, habría que ponernos a pensar, nosotros no somos juzgadores, Carlos, pero también estas personas, como en el caso que usted inicialmente me consultó, su patrimonio era tan evidente, su crecimiento económico también, y su actividad de desarrollo de su profesión no le permite tener un régimen de vida mucho más alto del que pueda alcanzar una persona normal. Yo conozco aquí en mi ciudad fiscales de carrera y ellos manejan una vida normal, algunos tienen muchos años y ya su capacidad económica pues es mejor porque así lo van promoviendo por antigüedad y por la capacidad y por los conocimientos que se va adquiriendo. El Ministerio Público tiene ese reconocimiento, pero no para llevar una vida tan ostentosa, ni que tampoco se le pueda permitir a alguien decir que no va a tener bienes, porque pueden ser heredados, pueden ser donados, ¿verdad? Estamos hablando de que eso también las autoridades deben de estar vigilantes de sus subordinados, puedo decir. Porque en el caso de la fiscal, del que usted siempre me ha consultado al principio de esta entrevista, pues miraremos nosotros si el perfil de ella reúne esas condiciones. Es más, hasta los mismos medios de comunicación como el suyo han hecho un análisis del antes y después. Y de ahí vienen deducciones de la misma sociedad. ¿Por qué el crecimiento? ¿Por qué esta persona? Si esta persona no obtenía más que un salario nominal, en el cual ahora su patrimonio, su peculio es mucho más grande del que pueda llegar a demostrar. Entonces, ahí hay razones para determinar qué puede existir. Las investigaciones no necesariamente tienen que ser confrontadas en este momento que arrojan más de 88.600.000 lempiras, que no pudo haber llegado a ser evidente. No, ahí hay algo más y yo considero que lo fiscal general interino y el adjunto deben de ser un remesón, una medida se está tocando correccional internas de este órgano. Pero también debo de decirle que la historia no solamente ha sido en tribunales como de San Pedro, Tegucigalpa, también aquí en la ciudad de Ciguatepeque tuvimos un problema con la caja fuerte en algunos momentos. Lo traigo a alusión porque Ciguatepeque no es la excepción. Y se llevaron a juicio lastimosamente, y digo lastimosamente porque son personas que uno las conoce, que no voy a referirme a quién en este momento, pero que es de conocimiento público. Entonces, este tipo de regulaciones debe de estar más vigilada, debe de estar siempre a criterio de las autoridades como una administración de manos limpias, ¿verdad? Y sea quien sea, ¿verdad? No debe de haber ninguna discriminación en ese sentido. Abogado, augura que lo que está pasando en la actual actividad jurídica en el país podrá tener un impacto positivo en un futuro cercano para el territorio nacional, porque de nadie es desconocido que el fortalecimiento de la institucionalidad, el estricto cumplimiento al Estado de Derecho, son pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier país, de cualquier nación. Si no tenemos instituciones sólidas que sean prácticamente impermeables, que es una situación difícil también, porque la corrupción es una patología, la corrupción es una condición mental que siempre vamos a tener que estar luchando en contra de ella. Sería utópico creer que en el país no va a haber más actos de corrupción. Eso es mentira. Todos los días se fraguan actos de corrupción de distinta índole. Y no solo en el Estado. Y no solo en el Estado, la misma sociedad, la empresa privada, comerciantes. Ajá, todos estamos en este juego, pues, porque si no estuviéramos, no registráramos casos de violencia intrafamiliar,
abusos sexuales, rapto de personas, tráfico de drogas y un sinnúmero de actividades delictivas que no nos gustaría una hora para venir y analizarlas todas. Sí, considero, Carlos, que su apreciación es muy correcta. Sin embargo, yo lo veo así un poco más integral y tal vez, como mencionó usted una palabra, una utopía. Nunca vamos a dejar, en países desarrollados también existe este tipo de corrupción, en países como América Latina, indistintamente del tipo de gobierno, democrático, de derecha o de izquierda, o en gobiernos militares, y si recordamos un poco nuestra historia, también ha sido lo mismo de lo mismo. Pero en el caso particular, o en el caso que nos ocupa, yo considero que si esto viene sucediendo desde el año 2019, esta sustracción de cantidad de dinero por parte de esta exfuncionaria del Ministerio Público, ¿por qué razón los que dirigían estas organizaciones no tienen esa voluntad? ¿Y por qué a raíz de que un abogado que llevaba un juicio y que absolvieron a su representada y pidieron la devolución de esas cantidades de dineros, encontraron que no se encontraban ya en, valga el juego de palabras, que no se encontraba ya en las bóvedas del Banco Central? Entonces quiere decir que hay debilidad también en el sistema. Sí. Debe de existir mecanismos mejores y personas también con mejores capacidades y condiciones, porque eso es parte de la conducta, parte de la educación. Ella no se hizo corrupta. Si es así el caso, no estamos suponiendo siempre, ¿verdad?, por el principio de la presunción que debemos de siempre enaltecer como un derecho. Si alguien lo hace siendo funcionario, no se hizo corrupto ahí en las funciones que desarrollaba, ya venía contaminado, porque eso es parte de la educación del hogar. Por mucha riqueza que pueda haber, lo que está administrando, ese es un principio. Entonces, yo lo considero que es más que todo la educación débil que pueden tener muchas personas, o que podemos tener muchas personas. Bueno, vamos a hacer una corta pausa comercial, abogado, para continuar conversando sobre este tema sumamente importante para el país. Realmente es una entrevista muy enriquecedora, porque de eso se trata. Los medios de comunicación son para eso, para dar a conocer puntos de vista técnicos, no solamente ese show político, porque entendemos que hay quienes están defendiendo panza arriba. Sí. Y que van a hacer cualquier maniobra para disuadir o para persuadir a la gente, porque la política también es bárbara. O para distraer la atención, explicando algunos otros argumentos, y lo que se debe de explicar en este caso puntual es ante los tribunales. Nosotros solamente somos una sociedad y no estamos haciendo calificativos ni estamos dictando resoluciones que tengan mayor trascendencia que nuestra opinión, pero también hay que ver que las autoridades han sido débiles en tanto la administración de los recursos, y eso es un problema mayor. Muy bien, hacemos una pausa comercial, no nos cambie, enseguida regresamos con más.